Hola, yo soy Deli Medina y estos son mis tips de cocina. Hoy estoy muy feliz porque por fin voy a tener mi video de guerra de pasteles. Y lo mejor es que es de uno de mis pasteles favoritos, que es el pastel de zanahoria. Y bueno, en resumen vamos a hacer dos versiones cambiando algunos elementos. Vamos a hacer una versión sin gluten y una versión tradicional. Los elementos que vamos a estar cambiando van a ser las harinas, el endulzante y la grasa. Ya les iré platicando poco a poquito cómo vamos a hacer esto y al final vamos a tener una crítica en donde vamos a comparar ambos panes. Y bueno, para no hacerles tanto rollo, vamos a empezar con este pastel de zanahoria. Vamos a iniciar con la versión regular o tradicional, que es la que lleva harina de trigo. Y bueno, ya saben que a mí me gusta hacer las cosas fáciles, así es que vamos a hacer nuestra masa en la licuadora. Vamos a poner 4 huevos, un chorrito de extracto de vainilla, una taza de aceite de soya, una taza de azúcar morena. Así nos evitamos poner azúcares refinados. La verdad es que a mí el pastel de zanahoria me gusta que tenga varias especias porque nos da un sabor un poquito como más complejo. En mi mezcla especial para este pastel tengo una cucharada de canela, media cucharada de nuez moscada, media cucharada de clavo en polvo, una pizquita, o sea, una casi nada de jengibre y media cucharadita de sal. Se lo vamos a agregar también. Ya empieza a oler súper rico. Ahora nos toca la parte que va a ser nuestro pan esponjoso. Aquí tengo una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de polvo para hornear. También vamos a poner un cuarto de leche de almendras. Yo estoy usando leche de almendras porque esta versión la estoy haciendo sin lácteos, para que todas las personas intolerantes puedan comerlo tranquilamente. Pero puedes usar leche entera o leche light o la que tú tengas en casa. Y bueno, ahora vamos a poner nuestra harina. Yo estoy usando harina de trigo todo propósito. Le puedes echar toda la harina de una vez a la licuadora, pero es posible que se te esté pegando. Entonces ya voy a agregar alrededor de la mitad y la voy a licuar y luego voy a agregar poco a poco el resto de la harina. Y un último toque, le vamos a agregar un trozo de zanahoria. A mí me gusta licuarle un poco de zanahoria en la mezcla para que la mezcla sepa a zanahoria y no solo tengas las fibras ahí. Al hacer esto te va a levantar muchísimo el sabor a zanahoria y sí te vas a ver a pastel de zanahoria, ¿sabes? Voy a poner esto aquí y lo vamos a licuar. Y bueno, ahora en un bowl grande vamos a agregar nuestra zanahoria rallada y le vamos a agregar nuestra mezcla. Vamos a mezclar todo un poco y cuando estemos en este punto le vamos a agregar un poco de frutos secos. Esto es a tu elección. Yo le voy a agregar una mezcla de nuez garampiñada, coco y uva pasa o pasitas. Y por último les voy a pasar ese secreto para tener el pastel de zanahoria perfecto, que es agregarle un poquito de piña en almíbar cortada en trocitos pequeños. Aquí yo tengo 2 rebanadas de piña en almíbar, no tiene que ser mucho, pero esto va a hacer que nuestro pastel se quede húmedo, que no se seque. De verdad le da un toque muy especial. Te recomiendo que este paso no te lo saltes. Revolvemos todo y tenemos a nuestra mezcla tradicional con gluten, pero sin azúcares refinados ni lácteos, lista para hornear. Y bueno, aquí va otro tip. Yo recomiendo hornear los pasteles en charolas planas. Al estar más distribuida la masa, se va a cocinar mucho más rápido. Y cuando no son tan altos, en el armado de pastel nos va a ahorrar un montón de tiempo porque no vamos a tener que estar cortando para meter betún entre capas. Y para hornear en esto, como siempre, debemos de poner un poco de aceite. Yo recomiendo poner aceite en aerosol y para evitar cualquier tipo de desastre, ponemos papel para hornear y vaciamos nuestro primer pastel. Bueno, realmente no es pastel todavía, es solo un pan. Y bueno, voy a aprovechar este hermoso momento de esparcir la masa de manera uniforme en mi charola para pedirles que se suscriban a mi canal, que de verdad me ayuda muchísimo.
Y bueno, este ya lo tenemos listo para hornear, pero no lo vamos a meter todavía hasta que hagamos nuestra segunda masa, en la cual vamos a usar harinas alternativas para así tener un pastel libre de gluten. Y para nuestra segunda versión también vamos a usar la licuadora y a esta le vamos a agregar también 4 huevos. Y al igual que en la versión anterior, vamos a agregarle la mezcla de especias, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de polvo para hornear. Y también le vamos a agregar igual un cuarto de taza de leche de almendras, un chorrito de vainilla, un pedazo de zanahoria. Y ahora le vamos a agregar los elementos que hemos cambiado. Aquí vamos a usar 2/3 de taza de aceite de coco. Vamos a usar 3/4 de taza de miel de maple. Y ahora solo nos falta nuestra harina. Pero si sientes que tu licuadora no va a aguantar una mezcla muy espesa, vamos a licuarlo así y en el siguiente paso vamos a agregar la harina. Y bueno, al igual que en la anterior, con ayuda de un bowl, vamos a agregar nuestros 500 gramos de zanahoria y a esta le vamos a agregar nuestra mezcla líquida. Aquí solo nos falta la harina. En la mezcla tradicional usamos 2,5 tazas de harina. Aquí vamos a usar 2 tazas de harina de almendras y media taza de harina de coco. Vamos a mezclar todo esto. Al momento huele mucho más a coco porque bueno, estamos usando aceite de coco y harina de coco. Y además tiene una textura un poco más espesa. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla de nueces, coco y pasas. Y terminamos con nuestro secreto mágico, que es la piña en almíbar. Igual vamos a agregarle 2 rebanadas. Revolvemos todo y vamos a meter a nuestras 2 mezclas, la mezcla tradicional y la mezcla sin gluten, al horno. Y cuando salgan les mostraré cómo quedan. Y bueno, aquí ya tenemos a nuestros 2 panes listos. Y bueno, la verdad es que desde el horneado ya se empezaron a ver diferencias. Esta es la versión sin gluten o keto y esta tardó 40 minutos en hornearse, mientras que el pastel tradicional duró solo 35 minutos. Y bueno, vamos a cortar unos trocitos y vamos a hacer esa comparación entre nuestras 2 masas. Y bueno, para ayudarme con mi crítica traje a mi hermano. Va. Él es Ori. Y bueno, primero hice 2 versiones del mismo pastel. Uno lo hice de manera tradicional y otro usando harinas alternativas. ¿De qué son tus harinas? Para uno utilicé harina regular, que es la harina de trigo, y para otro usé una mezcla de harina de coco con harina de almendras. ¿Y cuál te gusta más? No sé. Digo, está chido la textura de esto. Gracias al gluten te deja hacer las burbujas y además tiene memoria, que es lo que te permite que cuando lo aprietas regresa y no se siente tan pesado. Y esto está chido. Puedo comer más. En realidad estoy comiendo lo mismo, no es una pieza más grande. Pero el sabor extra de coco que te da creo que sí que valga la pena. El hecho de que esté tan compacto y no tenga tanto aire es algo interesante para cuando estás en la bici. Lo traes como un extra y como no tiene tanto aire, lo puedes comer mucho más fácil y como el sabor está dulce, tiene mucho sabor, te hace el paro cuando la boca te sabe a sudor. Nada. Y en cuanto a sabor, una crítica que yo tengo que creo que es contraria a la tuya es que me sabe demasiado a coco. Es que siento que el sabor principal al ser un pastel de zanahoria tiene que ser la zanahoria. Entonces... Sí, no estoy de acuerdo contigo, pero para mí no es algo malo. Ok, otro punto que quiero tomar. Normalmente cuando te dicen en un lugar que te están dando un pastel keto o un pan keto o que sin harinas o cosas así, normalmente, y muchas de las personas, incluida yo, pensaba que tenían menos calorías. Pero, o sea, solo usando las calorías que tiene la harina, sin contar todo lo demás, pues resulta que esta versión tiene más calorías que la versión tradicional. Okay.
lo cual es bastante como, bueno, a mí me sacó de onda, digamos, porque Uno espera que la versión saludable o keto sea más ligera. Ajá, porque te dicen no tengo harina o Ajá. no tengo, Sí. no tengo carbohidratos, no sé, pero realmente este tiene más y les voy a decir por qué. Para ambos pasteles usamos 2,5 tazas de harina, pero era diferente tipo de harina. En el tradicional usamos harina todo propósito, que es la harina de trigo. Ujú. Y en total usamos 312 gramos, de los cuales en el paquete, en el área nutrimental dice que por cada 100 gramos te da 348 calorías. Esto significa que cada gramo tiene 3,48 calorías. Ujú. Eso significa que en total, si multiplicamos el total de gramos que usamos por las calorías por cada gramo, tenemos 1087,5 calorías. Solo de la harina en la pieza completa. En la pieza completa. Y para la versión keto usamos 2 tazas de harina de almendras y media taza de harina de coco. Ok. Esto significa que era de harina de almendras eran 180 gramos, que en el paquete decía que por cada 120 gramos teníamos 704 calorías. Esto significa que por cada gramo tenemos 5,86 calorías, ¿ok? Y si multiplicamos esto por los 180 gramos tenemos 1056. Pero estos solo son 2 tazas, nos falta la otra media taza de coco, en la que usamos 50 gramos. Y el paquete dice que por cada 7 gramos tenemos 29 calorías, esto significa que cada gramo de harina de coco tiene 4,14. Entonces, si esto lo multiplicamos por los gramos usados, tenemos 207. Ahora nos queda sumar las dos harinas que usamos aquí. Que eso nos daría un total de 1263 calorías solo en la harina de esto. Mientras que la tradicional tenemos 1087. Entonces, no se dejen engañar por eso de que te digan, ay, es keto, o ay, no tiene harina. Es sano porque no tiene harina. Uy, puede que sea más sano, pero al Pero menos no más solo en ligero. calorías, solo en calorías, solo considerando la harina, solo para dar un ejemplo. La conclusión en general es que, bueno, a mí principalmente me gusta más el tradicional, totalmente, pero el otro definitivamente lo comería sin problemas. Yo no tengo una opinión, la verdad es que los dos están muy buenos. creo que es cosa de que se me antoja en ese momento. Si no tengo ganas del coco, Te irías por la tradicional. es la opción de este. Pero si solo quiero pastel, en el momento así de que, quiero un pan o algo, creo que me iría por la versión keto, la versión con sabor, con el extra de coco. Pues bueno, creo que esto sería todo por el video de hoy. Y Ori, ¿qué se dice al final de los videos de YouTube? Denle like, suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen notificaciones y... y compártanlo. Bueno, pues muchas gracias por venir a comer pastel. Ahorita te acabas todo lo demás. Oye, déjame algo. Y bueno, esto fue solo el pan. Pero en el siguiente video les voy a pasar la receta del betún que queda perfecto para este pastel. Es un betún de queso crema con mantequilla que queda riquísimo. Además de que les voy a dar ahí algunos tips para aquellas personas intolerantes a la lactosa, ya que este pan que hicimos no tiene ni una gota de lactosa. Entonces lo vamos a hacer como que totalmente friendly para todos, para que todos podamos comer este pastel. Bueno, no les digo adiós porque nos vemos en el siguiente video.